Bueno, todas esas situaciones, como las injusticias que pasaban la gente con los diferentes mandos que tenían las fincas y las haciendas, fue generando un resquemor, un malestar, pero sin embargo los medios de control eran bastante fuertes. Los gobiernos como tales, que estaban focalizados en determinados sectores y regiones, ya se estaba consolidando el Estado con sus departamentos, con sus pueblos, ciudades y todo. También tenían y fueron creando ya sus propios elementos de poder, como era ejército y policía. Y para garantizar en el campo la cuestión de, se creó la Guardia Nacional como una policía que iba a estar ruralmente. Pero paralelo a eso, también se hizo la Policía de Hacienda para garantizar que todas las fincas y las haciendas podían tener personal a su disposición, porque hicieron una ley que se llamaba Ley de la Vagancia. Prohibían que alguien no trabajara, a huevo tenía que estar trabajando para alguien, aunque le pagaran una babosada. Juan, quiere decirte que la guardia comenzó casi igual que la policía. Digamos, la policía era lo militar y la policía era como cuidarlas. Exacto, lo de la... Y policía de Hacienda, porque resguardar la integridad de las fincas y toda la cuestión. La Guardia Nacional como tal, los primeros, instructores que vinieron eran de Prusia. Prusia era un estado europeo de lo que después se convirtió en la Alemania. Entonces, esos fueron los primeros que vinieron a preparar a los guardias nacionales, y por eso de los sables y etcétera, etcétera. Mi papá, por cierto, fue guardia nacional. Ahí. Bueno, aparte también se fue consolidando las clases poderosas económicamente. Y ahí ya se estaban repartiendo el país, digamos. Ya básicamente ya lo tenían, y ya lo de las 14 familias, que realmente es un mito, porque no fueron 14, fueron más, pero familias poderosas. Y la mayoría, los orígenes de esas familias que se convirtieron poderosamente económicas, fueron los que emigraron de Europa para acá. Y por eso veamos los apellidos: Jack, Gil, Pomas, etcétera, etcétera, y muchos más que continuaron viniendo aún durante la Segunda Guerra Mundial, porque es que venían los turcos. ¿Cuáles turcos? Realmente eran judíos, pero hubo un general salvadoreño que estaba de agregado militar o de cónsul o de embajador en un país de Europa, que por cierto es el general Castellanos, que si se acuerdan, hace unos años atrás le pusieron el nombre al Boulevard Venezuela. Después se lo volvieron a quitar. Hay una película que se llama La Lista de Schindler, algo así, que supuestamente es basada en el trabajo que hizo, y de muy buena gente. Castellanos les daba pasaportes o salvoconductos para que pudieran salir. La historia hoy después ha descubierto que no era tan de buena gente, sino que hizo business, los vendió. Y entonces así vinieron muchos judíos, se asentaron como tal, y aquí no decían los judíos, sino que los turcos, y ahí los Saca, Gadala María, Bukele, etcétera, etcétera. Ahí. Esas familias se consolidaron, pero así como se consolidaron, también había resentimiento, y algunos sacerdotes católicos, como José Matías Delgado, y otros de los que ahora conocemos como los disque próceres de la independencia, ellos comenzaron a luchar, pero no por independizarse de España. Lo que no querían era pagar tributo a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, porque había esa pugna entre los ricos comerciantes que vivían en El Salvador con los de Guatemala, porque a través de Guatemala se exportaba todo y ellos se generaban con la mayor ganancia. Sin embargo, surgieron algunos proyectos, y aquí se habla de que el primer grito de la independencia fue en 1814 y que el otro fue después y que no sé qué, pero que finalmente
El 15 de septiembre de 1821 se da la independencia en Guatemala. Sí es cierto, mitad mito y la otra mitad no. Realmente la idea no era independizar países, sino que independizar la región, y algunos tenían el pensamiento de hacer no países chiquitos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, sino que hacer una patria grande de toda Centroamérica. Y era la idea del general Francisco Morazán, el hondureño. Sin embargo, los intereses mezquinos, principalmente de los guatemaltecos, no, nosotros Guatemala y los otros que quieren que hagan sus provincias, pero aquí toda la economía la concentramos. Nosotros ya estamos hechos. Pero los muy próceres que teníamos aquí no lo hacían también por patriotismo, sino que lo hacían por interés. José Matías Delgado, los hermanos Aguilar, y aquí se llama Aguilares, aquí a 25 minutos. Por eso, Porque ellos tenían sus grandes haciendas y sus grandes latifundios. Aguilares. Porque resulta Tonaca también Aguilares. que todos los habitantes de la zona, todos los nativos, todos los mestizos que eran nacidos ya del cruce entre los que habían venido y los que estaban aquí, tenían que pagar tributo para la iglesia y mantener al cura. Entonces los explotaban los dueños de las haciendas y de la finca y tenían que pagarle tributo a la iglesia católica, tumblimbli, jodidos por todos lados. Entonces el pueblo también se estaba organizando, pero estos que hicieron llamar los próceres de la independencia, no, estos cabroncillos nos van a ganar el mandado, así es que mejor vamos y ni modo, pues proponemos la independencia y que así ya nosotros nos consolidamos como una provincia, como un estado y vamos a tener nuestro poder, tenemos el ejército, tenemos la guardia, la policía y todo para poner quieto a medio mundo. Ay. Y así es como se da la independencia. Y el acta de independencia dice, y antes de que el pueblo promulgue la independencia, mejor la promulgamos nosotros para quedarnos con lo grande del pastel. Ahí está escrito. Y ya después de eso, estamos hablando de 1821, y después hemos escuchado hablar de la guerra entre los liberales, entre los conservadores, que unos tenían una Centroamérica unida, otros querían no, cada país por su lado, y que Francisco Morazán, y que aquí, que allá. Francisco Morazán, tuvo mucho apoyo en El Salvador, de sí hacer el movimiento unionista, unir los 5 países de Centroamérica y hacer uno solo. Al final Morazán fue capturado en Costa Rica, fue muerto y él había hecho un pedido de que cuando lo enterraran, que no lo enterraran en Honduras, sino que lo enterraran en El Salvador, porque era el país que más lo había apoyado. Tanto así de que por eso está aquí en el cementerio de los ilustres de El Salvador. En un momento dado los hondureños, ¿cómo se llama? No, que él era un héroe hondureño y tenía que estar enterrado allá. La misma familia de Morazán dijo, no, está enterrado en El Salvador porque fue la voluntad de él. Y la voluntad de un moribundo o de un fallecido se respeta. Y Honduras lo aceptó. Pues luego de eso fue evolucionando. En un momento dado, en ya en los años 1800 había comenzado en Europa la revolución industrial. Habían mejorado la industria y habían inventado los tintes artificiales. Como inventaron los tintes artificiales, se vino abajo el precio del añil y era el principal producto de exportación. Entonces aquí la coquearon que había que buscar un nuevo cultivo. Ya se había traído algodón, ya se producía aquí algodón, ya se había traído la caña de azúcar se trajo del Caribe y en ese tiempo el presidente era el capitán general Gerardo Barrios, cuyo nombre lleva nuestra escuela militar. Y él en uno de sus viajes, aquí ya había gente que tenía sus palitos de café, uno que otro. Pero en un viaje de Gerardo Barrios, vio que el cultivo era rentable, que tenía futuro, y la gente aquí también. Y Gerardo Barrios no introdujo el café a El Salvador, pero sí promulgó leyes a favor de los ricos y poderosos para que hicieran
se hicieran cafetaleros. Que lo produjeron. Y eso sustituía al añil. ¿Y qué logró con eso? Mayor explotación para el pueblo. Y si había mayor explotación, mayor resentimiento. Y así fue creciendo. Y decían los españoles, los nativos, jue madre, la primera vez nos quitan las tierras ejidales, nos quitan las tierras comunales y nos obligan a vivir en unos solares pequeños. Algunos nos fuimos para las montañas, nos fuimos para los montes, para los cerros. Y hoy, como es la mejor tierra para el café, nos quitan de ahí también y a huevo tenemos que trabajar. Y los patrones son tan hechos leñas que cuando una hija de nosotros se quiere casar, le dice, tenés que pedirle permiso al patrón. Y el patrón dice que sí, está chivo, te vas a casar, pero la primera noche es conmigo. Hasta esos extremos llegaba el poder. No había todavía una moneda única en El Salvador y cada dueño de finca y hacienda les pagaba con su propio dinero. Pero únicamente lo podían cambiar en las tiendas que tenían los mismos. O sea que era una rueda de caballito, con una mano recibían y con la otra pagaban lo que debían. Eran las tiendas de raya. ¿Por qué tiendas de raya? Porque tu nombre, Rogelio Gil, estaba ahí. Y vos dije a mi mamá que le mande un cartón de huevo. Chao, una rayita, un cartón de huevo. Mire que no es que necesito jabón. Otra rayita. Al final de la quincena o del mes estaba lleno de rayas que lo que recibías ni te alcanzaba para pagar eso. Bueno, pues al final se consolida tanto lo del café, digamos, por las leyes que facultó Gerardo Barrios. Hay una anécdota que dicen que Gerardo Barrios fue invitado como presidente de El Salvador a embarcarse para ir a la toma de posesión de un gobernante en uno de los países de Europa. Y cuando él vino, traía una marcha, traía el libreto de una música. No existía todavía hasta ese momento aquí nada de... Entonces, aquí ya habían buenos músicos filarmónicos y todo, pero él va allá y dicen algunos historiadores de que cuando la reina o el gobernante que estaba pasando, todos los que habían llegado, todos los dignatarios, cuando pasaba, ellos bajaban su bandera, porque todos estaban como, así como le hacen el pasillo al Real Madrid o como le hacen los honores a los gobernantes, que está en el momento en señal de... Y que Gerardo Barrios fue el único que se quedó con su estandarte arriba y no lo bajó. Y le preguntaron que por qué, y que él le respondió muy gallardamente, jamás nuestra bandera nacional se va a humillar ante ningún gobernante del mundo. Lo respetamos mucho, pero respetamos más a nuestra bandera. Eso los historiadores no lo registran, no hay. Aquí lo contaron a favor de él. Y cuando trajo, ¿cómo se llama? La partitura musical, así se llama, donde están con las corcheas, semicorcheas, así como leen los músicos. Aquí, y que le pusieron la marcha de Gerardo Barrios, que nosotros la recordamos bien. Pam, 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 pam. Cabal, aquí el pueblo, el Partido Demócrata Cristiano, pero la usó mucho los del PDC. Pero la canción realmente no es la marcha de Gerardo Barrios, es la no sé qué de la Reina Victoria. Lo pueden buscar en internet. Al igual que el himno nacional no es completamente original nuestro. Usted escuche las primeras notas, o sea, sí fue escrito por Juan Averle y por el otro. La música parece como que es la del Llanero Solitario. Pam, pararán, pararararara, y solo falta que diga, ay, oh, Silver. Es la del Llanero Solitario. Esa primera entrada, y cabal, con la música es el problema, no es con la letra, es con la música. Y la canción se llama, es la obertura de Guillermo Tell. Esa partecita. Y es la que usaron para el Llanero Solitario. Bueno, pero esa es parte de las deformaciones de la historia que algunos historiadores han hecho y que creo que nosotros tenemos la responsabilidad no de acusarlos ni de nada, sino que simplemente de escrutar la verdadera historia de nuestro país. Se consolida la República Cafetalera
y estaban las diversas dictaduras que hubieron, que los Quiñones Molina, que los fulanos, y ya hasta hacían rueda de caballito entre ellos. 1917, en lo que era Rusia, existía el zar, era la figura máxima, pero también comienza y se da la revolución bolchevique. De la revolución bolchevique, donde se implementan por parte de Iván Ilich Lenin las teorías marxistas-leninistas. Marxista por Carlos Marx, el alemán, un ideólogo, y el otro Lenin. Y propugnan un nuevo modelo económico que se opone al capitalismo y al desarrollo, sino que van al comunismo para llegar a las repúblicas socialistas soviéticas, y es donde se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con tendencia marxista-leninista. La tesis principal es que la tierra es de quien la trabaja, el capital tiene que ser de ellos y que todos los medios de producción tienen que estar en función del pueblo, en teoría. Porque en la práctica, igual, siempre los ricos y poderosos existieron, en Rusia y en todo el mundo. Al final, estos hicieron una forma de publicitar su producto, que era el marxismo-leninismo, y pusieron a nivel internacional, si ellos le dieron vuelta al zar en 1917, y pusieron diferentes organizaciones para hacerse propaganda en diferentes países, incluido pusieron una oficina en Nueva York. En Nueva York, la cuna del imperialismo, resulta que ahí estaba la oficina para promover el comunismo a nivel de toda América. Pero obviamente escondido, escamoteado. No, abierto, como una embajada. Se llamaba el Socorro, ¿qué? El Socorro Rojo Internacional. Algunos salvadoreños fueron y copiaron eso.